Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es jueves 20 de julio de 2023 y estamos operando el DAX en estos momentos. Hemos iniciado un par de cortos. En este punto lo acabamos de coger en el retroceso que nos ha hecho de este ciclo marcado con estos cuadraditos blancos, como veis. En este seguimiento de este impulso llegó a su zona de 61 hasta aquí, entró en la zona haciendo una pauta 1, hizo su pauta 2 y en la pauta 3 en el 161 iniciamos cortos. Como veis, lo hizo perfecto. No lo pudo hacer mejor. Bien, inició muy bien movimiento y ahora nos está dando un nuevo retroceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este retroceso? Vamos a incorporar un pequeño trade más a la posición. ¿Por qué queremos incorporar más posición aquí? Bueno, pues porque estas dos posiciones están ya protegidas prácticamente casi al 100%. Fijaos, una pérdida de 1 € y la otra tiene una pérdida de 45 céntimos. Digamos que estas posiciones están ya salvaguardadas. Nuestra idea inicial no era incorporar más que dependiendo del nivel de riesgo, pero si el nivel de riesgo se nos queda tan fácil, añadimos un poco más de posición si nos lo quiere dar. Bien, el DAX está en una situación, podemos verlo ampliando un poquito más en H1, que tampoco es muy favorable para los cortos. La verdad es que no está siendo muy favorable para los cortos. ¿Por qué? Bueno, porque si nos vamos a ciclos mayores, vamos a irnos al mayor de todos, al ciclo principal rojo, vemos que claramente llegó a su zona alta. Llegó a su zona alta. Como veis, entró en su zona alta de ciclo rojo, entró con una pauta 1, hizo la pauta 2 y activó la pauta 3. En este punto activa la pauta 3 y por lo tanto tiene potencial para llegar a su fallo en 161, que como veis le estamos esperando con una buena metralleta. Este es un punto donde me gustaría mucho vender. Bien, eso es lo que ahora mismo quita probabilidad o quita, no voy a decir validez porque eso nunca lo sabemos, a los cortos que estoy intentando ahora. ¿Qué estoy intentando ahora? Bueno, ahora estoy intentando cortos un poco en vistas de si pudiera producirse un doble techo. Siempre hablamos de doble techo en la nomenclatura de la metodología de Joaquín que estamos siguiendo. Como veis, rompió, pero no llegó a su 138. Y a continuación rompió por abajo, pero tampoco llegó al menos 38. Por lo tanto, todavía no ha activado el doble techo que lo activaría aquí, en el menos 38. Eso es lo que vamos persiguiendo, que el precio consiguiera venir a menos 38, activar este doble techo y por tanto quedar anulado este fallo en el 160. Estamos un poco jugando a esa posibilidad. A su vez, dentro de este ciclo verde menor, que arranca como un inicio de movimiento, que como veis es un inicio que dentro de esta gran zona roja no es una zona proporcional, no está en mitad de zona ni mucho menos, pues, pero lo que no deja de ser cierto es que esto es un inicio de movimiento, de hecho son máximos absolutos, y este inicio de movimiento ha retrocedido hasta su 161, el cual, al igual que veíamos antes en zonas mayor roja, ha hecho una pauta 1 sobre esta zona verde, azulada, ha hecho una pauta 2 y la pauta 3 ha activado de nuevo a su vez esta posibilidad de llegar al 161 que estaría aquí, en este punto aquí, justamente ahí, que es donde estamos esperando también para vender. Pero ¿qué es lo que estamos jugando? Pues nuevamente estamos jugando la posibilidad de que esto se pueda convertir en un doble techo. ¿Por qué? Porque no llegó a su 138. Este es el 138 de esta pauta 2. Como no llegó al 138, todavía existiría la posibilidad siempre y cuando alcance este menos 38 a estos niveles. Por tanto, estamos en ese punto crucial, decisivo, en el que, en el que puede ocurrir, como siempre, cualquier cosa. Y además, ¿por qué otra cosa más hemos vendido? En H4 estamos y como veis en H4 tengo marcado este desbalance muy potente de esta vela blanca que me coincide con este otro de esta vela negra. Como siempre, inicios potentes de vela, que llamamos desbalances. Veis que coincide perfectamente aquí. De hecho, también podríamos considerar una especie de soportes o resistencias, pero yo me fijo más en esos inicios de velas potentes. Por tanto, todo me ha coincidido en esta zona del 161, volviendo un poco al origen de nuestra entrada en M15, y hemos aprovechado para intentar entrar.
En estos momentos, pues prefiero que el precio directamente se fuera para abajo, pero si me quiere coger esta entrada, pues se la he dejado aquí servida en bandeja. ¿Qué más estamos haciendo? Pues estamos haciendo el petróleo. En el petróleo estamos buscando también cortos. Hemos entrado en corto exactamente aquí, al retroceso, al seguimiento de este inicio de movimiento. Inicio de movimiento que corresponde, este es un poquito más fuera de metodología. Este inicio de movimiento en su día fue un ciclo en naranja, fue un ciclo en su día válido. Todavía no he quitado esta zona, pero ya la podría quitar. Este ciclo naranja tendría una hipotética zona alta, que sería esta, en la cual el precio llegó de nuevo a estas zonas de desbalance que tenemos aquí y lo hizo perfectamente. El precio impulsó y en el retroceso intentamos de nuevo los cortos. Aquí hubo una serie de intentos cortos también, porque aquí había en gráficos menores 161, fallos que hizo perfectamente, pero bueno, en definitiva venimos cortos desde este punto, también con relativamente buen timing y sin más. En la libra yen venimos todavía cortos con dos posiciones de aquí arriba, hemos cerrado ya algún corto, ahora veremos los cortos que hemos cerrado. En el euro dólar venimos cortos desde este punto de arriba, que como siempre, si fijáis, siempre es lo mismo. Se salió de esta zona azul a extremo y nos hizo una pauta 1, una pauta 2 y una pauta 3. El 161 dilató un poco y le dimos justamente prácticamente en el máximo. Venimos vendidos desde este punto, posición totalmente protegida y buscamos un recorrido de 227 pips. Recorrido único, sin parciales. Aquí no vamos a buscar ninguna otra cuestión. Como veis, veníamos de esta zona azul que ya no es válida. En su momento, este punto de control azul fue un punto de control válido. ¿Hasta cuándo? Pues como veis, hasta que este punto de control ahora es un punto de control válido, como es mayor a este ya está a día de hoy anulado. Pero este punto se validó cuando el precio llegaba justo en el 130, es decir, el precio llegaba aquí. Cuando el precio estaba en este punto, quedó anulado este punto de control y pasó a ser el válido este. Y en ese momento dejan de existir estas zonas azules. Todavía las tengo marcadas porque yo en ese momento sí que tenía estas zonas azules habilitadas y me daban una zona de extremo muy potente aquí arriba junto con este desbalance. Bueno, el caso es que todo esto ya lo podríamos eliminar del mapa, ya no tiene sentido, pero el corto queda vigente desde este inicio y únicamente estamos buscando este 138 de la subida desde este punto, mejor dicho, el punto de control nuevo es este, y su 138 quedaría ahora, perdón, su 38.2 de corrección quedaría ahora aquí. Esto ya lo podemos quitar, que nos valía para medir que esto ya era un punto de control. Por lo tanto, este es el 38.2 de este nuevo ciclo que se formará, se activará si llega aquí el precio, y nosotros, de momento, menos ambiciosos que eso, tenemos el profit aquí, en los 100 euros. Podría ser, bueno, razonable buscar que el precio tienda a llegar a su 38.2 y habilite este ciclo azul que todavía estaría por habilitar, aunque ya lo hemos pintado antes de tiempo, que coste. Y bueno, esta sería la zona baja. Bien, esta es la situación actual en el euro dólar. Si nos vamos un poco a ver posiciones que hemos cerrado este mes, bueno, la verdad que solamente hemos cerrado parciales, no conseguimos levantar la cuenta, seguimos en malísima racha y nos tenemos que conformar con unos pocos parciales frente a 200 trades perdedores frente a estos poquitos ganadores. Por lo tanto, con un porcentaje que lleva aproximadamente del 10% en lo que va de mes. Así es imposible subir la cuenta. Recordad que yo siempre debo de andar por encima de un 15% para ganar. Si estoy en un 10, estoy muy lejos de ganar. Entonces, bueno, pues simplemente a modo un poquito de resumen rápido, pues sí que hemos cogido algún pequeño parcial. Por ejemplo, en el dólar 10 japonés hemos cogido este pequeño parcial que veis aquí. En la libra hemos cogido también, yo diría que varios parciales. En la libra tenemos este, que es el más reciente. Tenemos también este, y tenemos este, y tenemos este.
Bueno, aquí como veis en la libra sí que la hemos cogido bastante bien en inicio de movimiento, aún nos quedan dos aquí arriba. Como veis, inició movimiento y al retroceso aquí le cargamos con 4 posiciones, o 5, mejor dicho. Ya hemos descargado 3 aquí. A su vez hemos recargado aquí, de nuevo posición que acabamos de descargar aquí hoy, y el precio se está girando. Bien, más posicionamiento que hemos descargado. Hemos descargado también en el franco suizo y en japonés una pequeña posición también. Bueno, como veis, el franco suizo yen también cogimos este parcial, pero el precio se giró y el resto de cortos que teníamos aquí, pues también nos lo sacó, sin mucha más historia. Y básicamente, euro, dólar neozelandés también hemos cogido algún parcial, por ejemplo, esta posición, y teníamos también esta. Bueno, euro neozelandés, pues hemos cogido este parcial y este segundo parcial más tirando a final, pero como veis, bueno, aquí iniciamos estos largos en el momento en que el precio vino a la zona de indecisión, hizo un extremo, llegó justo al 25% de esta zona de esta zona de indecisión, de este extremo correspondiente a esta zona de 61. Iniciamos largos y bueno, esto sí que los quiso dar bastante bien. Pero no tenemos mucho más. En el SP500 hemos intentado cortos a lo largo de toda esta subida. Estamos dentro de una zona de ventas. Por aquí todos son cortos. Como podéis imaginar, hemos fallado prácticamente todos. Acertamos este pequeñísimo parcial, pero nos ha producido mucho fallo. Por lo tanto, únicamente seguimos ahora en el DAX. Acaba de entrarnos la posición que hemos dejado limitada, como veis. Y bueno, aquí nos queda poco más que esperar, puesto que los stops están bastante ceñidos y por tanto ya no nos queda más que buscar. En esta última entrada, el parcial que voy a buscar va a ser un parcial bastante pequeño, no muy ambicioso. Y estas dos entradas que están con un timing casi perfecto, sí que las procuraré dejar correr si es que quiere correr. No hay más, por el momento seguimos julio con una mala racha, muy mala racha. A pesar de todas las reflexiones que yo francamente pienso que estoy gestionando bien, lo que más me preocupa es que no doy con el problema, no sé el por qué estoy aquí cambiado, más allá de que he intentado muchos cortos y el SP, las bolsas en general, están muy fuertes alcistas y no dan su brazo a torcer. Esa es una de las causas por las que no estamos siendo nada acertados. Pero por otra parte, lo cierto es que, bueno, después de un trimestre perdedor y este mes que llevamos también en números rojos, aún la cuenta está por encima de los 10.000 euros con los que iniciamos. Bueno, por tanto, no tengo ninguna duda que la volveremos a levantar la cuenta. Lo que no sé es cuándo, no sé cuándo volveremos a entrar con el paso acertado. Ahora vamos a pie cambiar con el mercado y por tanto no queda otra que seguir gestionando bien, seguir aplicando lo único que nos puede salvar, que es esta estricta gestión, como veis, siempre de puedo perder 1000 veces, pero las 1000 veces perderé con pequeñas cantidades, con lo cual mi cuenta seguirá estando viva y mientras tenga la cuenta viva tendré opción a remontar. Y no me queda otra. Esta es la realidad de mi trading, esta es la realidad de un aspirante que soy yo a trader y tal cual lo muestro tal y como dije, con ganancias y con pérdidas. Es lo que hay. Muy bien, por tanto, seguimos en ello, así que espero que a vosotros os esté yendo julio mucho mejor que a mí. Como siempre, a final de mes veremos el resultado completo, con todo el historial, como siempre, etcétera, sin ninguna duda. Y espero oír en vuestros comentarios que a vosotros os va mejor y estáis teniendo resultados positivos este mes y este último trimestre. No sé si solo soy yo o es que el mercado está un poco raro o qué. Pero bueno, esto es como estamos. Así que sin más, me despido ya, como siempre, deseándoos a todos muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.